y para poder también tenerla en los medios para los que no pudieron llegar y si querían estar presentes. ¿Ya? Entonces, vamos a ir recibiendo a todas las personas que se vayan integrando. Por lo menos hay 4 más aceptados, así que bienvenidos, chiquillos. Un gusto saludarlos como siempre. Desde Chile les saludamos con María. Ella está al otro lado, varias regiones más al sur que yo, pero los saludamos. Fernando, Nelson y José, estamos encantados de conocerlos. Este es un trabajo que estamos realizando ya hace un año y la idea es que podamos seguir construyendo con ustedes. O sea, la idea de este proyecto es que cada uno de ustedes se pueda integrar, aportar y generar nuevas ideas y generar este sueño loco de tener una organización sudamericana poderosa que podamos defendernos entre los países. Lo que hicimos con Nelson en Venezuela, que fue ayudarlo, presionar, gritar desde cada uno de nuestros países, yo creo que es un modelo que podemos seguir en cada uno de nuestros países, apoyados por toda la región. Así que bienvenidos a esta reunión, bienvenidos todos ustedes. Y bueno, sin más, hoy día nos toca hablar sobre el gasto de bolsillo, hablar sobre lo que significa en cada uno de nuestros países el costo de la salud personal y la falta de protección que tenemos en ese costo. Y va a abrir la conversación Fernando. Después Nelson nos va a explicar la encuesta que estamos realizando para que podamos realizarla perfectamente. Y después con José vamos a conversar de los próximos pasos, de lo que queremos hacer. Así que sin más les dejo a José para que lo salude para comenzar esta reunión y después les paso a Fernando. José, por favor. Hola a todos, un gusto volverlos a ver. Esta es la segunda reunión que convocamos y esperemos que sean, que vengan muchas otras. Ya tenemos planeado varios temas que queremos tratar con todos ustedes y entonces esperamos que veamos cómo va la de hoy y ahora nos vemos al final. Muchas gracias, José. Vamos a saludar a los que están llegando, a las dos Silvias, por supuesto. Silvia Arma y Silvia Díaz Ruiz. Rocío Vera también se integró a la transmisión. Y bueno, a todos los demás que ya están conectados. Así que hoy día, para los que se están integrando recién, vamos a hablar sobre gasto bolsillo hoy día. Así que les vamos a dar un tiempo a Fernando para explicarles cuáles son las complejidades del gasto de bolsillo en cada uno de nuestros países y cómo nosotros queremos analizarlo. Fernando. Gracias, Felipe. Bueno, buenas tardes a todos. Como Felipe estaba mencionando al principio, la idea es, en este proyecto que estamos trabajando, que el mismo sea colaborativo y lo podamos alimentar con información fidedigna, con información real que nosotros levantamos desde nuestros propios países. Una cosa es lo que figura en Internet, en las páginas de cada uno de nuestros respectivos estados, y otra cosa es la realidad que vive cada uno de nosotros como pacientes y quiénes mejores que nosotros, que la vivimos, para poder reflejarla. Entonces, toda esa información lo que queremos hacer es que la construyamos juntos, entre todos los que participamos en este proyecto, todas las organizaciones del MC de Latinoamérica, y la pongamos toda junta en un mismo lugar, que es la página que presentamos en la reunión del Día Mundial, que está haciendo un excelente trabajo en ello Nelson. Y por eso también les aprovecho, antes de empezar ya a hablar en el tema de gasto de bolsillo, que ingresen, que se logueen, que se hagan el nombre de usuario, que la vean la página, que la vayan de arriba para abajo, de un costado a otro, y que encuentren todos esos errores que nosotros no vimos. Que la analicen profundamente, porque es la única manera que podamos construir algo que realmente sirva y sea provechoso para todos nosotros y para aquellos que ingresen a la misma en busca de información. Y una de las informaciones que queremos plasmar en la página tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy, que es el gasto de bolsillo.
Si bien hay un término que está acuñado por la Organización Mundial de la Salud, cuando hicimos la pregunta en el chat de organizaciones y después se hizo una pequeña encuesta en el sitio web que la armó Nelson, si bien el concepto es básicamente el mismo, va siendo dispar lo que uno considera gasto de bolsillo y que otro no. Por ejemplo, en Argentina consideramos gasto de bolsillo en el tema de salud todo aquello que no está cubierto por el prestador que uno tiene. El prestador puede llegar a ser un seguro de salud, puede llegar a ser, si tiene cobertura pública, el ministerio, si tiene un trabajo en relación de dependencia, acá se llama obra social. Todo aquello que nos cubre la medicación, los tratamientos, los estudios, eso se lo denomina prestador. Ahora bien, el viaje que yo tengo que realizar hacia el hospital o hacia la farmacia a retirar mi medicación, eso no está cubierto y eso nosotros lo consideramos un gasto de bolsillo. Como así también, por ejemplo, una experiencia personal. Recuerdo que Eso la no es. tercera vez que me hacían un citogenético, que me punzaban, eran de las 3 veces, 2 veces me dolió mucho. Entonces mi médica me dice, es que la anestesia que nos están proveyendo es de muy baja calidad. Para la próxima yo te hago una receta y la compras en farmacia. Eso no está cubierto por mi prestador. Yo tranquilamente pudiera haber evitado ese gasto y usar la anestesia que proveía el hospital, pero preferí no sufrir ante el procedimiento y comprar una de mejor calidad para poder administrarme, que me la administren y hagan el procedimiento quirúrgico. Eso también se considera un gasto de bolsillo. O, por Ujú. ejemplo, yo tengo cubierto a determinado dentista profesional y voy a otro por parte privada. También se considera gasto de bolsillo. O sea, todo aquello que no está cubierto por el asegurador que a mí me representa es un gasto de bolsillo. Ahora bien, también hay en Argentina que las coberturas tienen determinados porcentajes. Entonces, todo tratamiento que a mí me realicen cuando estoy internado tiene una cobertura del 100%. Insumos, medicamentos, gasas, agua oxigenada, todo. Todo está cubierto durante la internación. En el momento que a mí me dan de alta, dependiendo del tipo de patología que me tienen que tratar, tienen un porcentaje de cobertura. En el caso de la patología oncológica tiene un 100%. O sea que está el costo, por ejemplo, del imatinib, 100% cubierto. Pero si mi patología no fuera oncológica y fuera crónica, eso se cubre en un 70%, con lo que significa que el 30% de la medicación restante lo tengo que pagar de mi bolsillo. Y si en cambio no es una afección crónica, por ejemplo, me están tratando con un antibiótico por una infección, eso se cubre en un 70% también. O sea que el 30% lo pago de mi bolsillo. Lamentablemente no hay una fórmula porque el sistema de salud de Argentina es muy fragmentado, entonces dependiendo también del costo de la prepaga, del prestador, del asegurador que nosotros tenemos, es que va a ser mayor la cobertura o menor. Sí o sí tenemos costo de bolsillo y sí o sí tenemos cosas que no están contempladas. Por ejemplo, una familia que tiene a su hijo en un centro de trasplante, tiene que emigrar desde una provincia argentina hasta la ciudad de Buenos Aires, sufre un desarraigo, se tiene que alquilar un departamento, tiene que comprarse la comida, tiene que mantenerse, todo eso no está cubierto. Y se lo puede considerar un gasto de bolsillo que viene ocasionado por el procedimiento del trasplante que sí está cubierto. No les podría yo decir que el gasto de bolsillo en Argentina representa un 5, un 10, un 15, un 20%, porque esa fórmula, como les dije, varía. No es algo taxativo como en otros países donde no tengan un sistema tan fragmentado, tan disperso, y además de que somos un país federal, cada uno de los 24 distritos que los componen
tienen sus propias regulaciones. Así que eso más o menos es como para carácter introductorio y abrir el debate. Sí o sí todos los pacientes, en lo que respecta a nosotros, en leucemia amiloide crónica, tienen el Gleevec, tienen el nilotinib, tienen el dasatinib cubierto en un 100%, no pagan un peso por eso. Pero para que ir a la receta, al hospital a que den la receta, pagan el traslado, eso es un gasto de bolsillo. Si le tienen que hacer un hemograma, lo citan a las 7 de la mañana para sacarle sangre, el resultado se los dan a las 11, 12 del mediodía, el desayuno podría estar comprendido en ese procedimiento, pero se lo tiene que pagar el propio paciente. También es un gasto ocasionado por el bolsillo. Y todo lo que tiene que ver con fotocopias, con copias que tiene que hacer de la documentación, si las tiene que enviar por correo electrónico o fax al prestador, todo eso ocasiona un gasto en cada uno de los pacientes. No sé cómo podemos hacer el procedimiento para que cada uno pueda comentar cómo Sí, es el gasto de bolsillo en sus países. Felipe. Fer, vamos a primero pedirle a Nelson que nos diga cómo construyen la encuesta. Yo le voy a dar el pase de poder mostrar pantalla si es que él puede. Acuérdense que con Venezuela nunca se sabe si se puede conectar alguna cosa. Y después vamos a abrir el debate para que cada país pueda presentar, en base a lo que dijo Fernando, cómo es el gasto de bolsillo en sus países. ¿Les parece? Para generar la conversación. Y después con José cerramos diciéndole qué queremos hacer en el próximo encuentro que vamos a tener. Así que, Nelson. Ok. Voy por aquí. Lo importante de esta encuesta, mientras voy buscándola por aquí, lo importante de esta encuesta es de verdad, es una encuesta sencilla. Y lo que queremos saber es que la opinión, como había dicho Fernando, la opinión de cada uno de nosotros como participantes. Sabemos que hay diferentes puntos de vista en este aspecto, pero eso es justamente lo que nosotros queremos. Entonces, no voy a poderla compartir, ¿oíste? Ah, perfecto. Perfecto. Sí, pero son una pregunta sencilla que son temas libres. La primera realmente que es el gasto bolsillo como tal. La segunda, la relación que puede haber o cuál es la opinión del COVID-19 y el gasto bolsillo. Si considera usted que el gasto bolsillo para este año 2020 ha disminuido, se ha mantenido o ha aumentado, ¿qué proporción porcentual le daría usted a esa respuesta anterior? Y si el gasto bolsillo incluye medicamentos, insumos médicos, lentes ópticos, consulta, traslado, seguros o pólizas de salud o todas las anteriores. ¿Alguna información adicional que quieran ustedes agregar? Si tienen alguna duda o pregunta al respecto para poderla reforzar, y simplemente colocar el correo nada más, con el simple correo de ustedes, enviar la información, la cual nosotros después vamos a analizar. Son 6, 7 preguntas de manera muy sencilla, práctica, pero Entonces, necesaria para darle continuidad al proyecto, por las mismas dudas que se han presentado en este estudio. ¿Okay? Nelson, vamos a empezar el diálogo ¿Sí? preguntándole a cada país si conocen lo que es el gasto bolsillo y si en sus tratamientos específicos de sus pacientes hay algo que se pueda detectar rápidamente antes de la encuesta. ¿Te parece, Nelson? Perfecto, perfecto, me parece bien. ¿Ya? Y como Noel fue el primero que llegó, me gustaría que él empezara, si te parece, Noel. Correcto. Les voy a ser claro. Esto del tema del gasto de bolsillo creo que para todos nosotros es nuevo. En el caso mío es nuevo, Felipe. Tal vez usted ya lo dominaba. Pero me estoy metiendo a mi computadora y en el 2009 una universidad de medicina de la UNAM, que es una de las mejores universidades, estos muchachos de estudiantes hicieron una encuesta en base a una encuesta que se hizo en México en el 2003, ¿ya? Que se venía ya estudiando lo que eran los gastos de bolsillo, ¿ya? Para temas de salud. Y encaja con lo que decía Fernando.
Lo que pasa es que Fernando no lo está haciendo maquillado, lo está haciendo la realidad, Claro. ¿no? Entonces, en estudios es más maquillado, pero sí, en realidad, gastos de bolsillo en mi país, y creo que en todos los países, es excesivo el gasto de bolsillo para la salud. El gasto de bolsillo en otros países, ¿verdad? O incluso en mi mismo país, el que puede pagar un seguro, como lo decía Fernando, que hay un seguro que le cubre el 70% y que él tiene que cubrir el 30%, ¿ya? Pero si él consigue una mejor aseguradora, aunque pague más, tal vez va a tener más cobertura, que es lo que daba a entender el Fernando. Pero también eso es un gasto de bolsillo. Sí. Me permiten que ahí miren. Este perrito. Entonces, espérame, Fernando. Se me vino No te preocupes, Noel, todos tenemos alguien que grita, así que yo por suerte ya no tengo señora, pero todos tenemos alguien que no grita. entonces, es preocupante porque tengo un caso nuevo de un señor que ingresó de Porquis y el señor vive en una comunidad bien alejada, ¿ya? Y él dice, bueno, le toca, ya lo ingresamos al programa YIPA y todo, mira, usted tiene que venir a traer sus medicamentos. Y entonces el señor me dice, ¿qué voy a venir yo, muchacho? Me dice, sí, es un montón de dinero lo que yo necesito para venir a traer este medicamento. Entonces estamos viendo la posibilidad de cómo ayudar a este caso especial, porque es un señor de 75 años, su esposa tiene lo mismo, vive con un nieto, ¿ya? Y entonces se le hace tan imposible, pues. Entonces, al final, la persona hace un gasto de bolsillo, que es lo que estamos, el tema nuestro, y aunque el medicamento sea gratuito, Fernando, la persona ya no lo siente gratuito, porque prácticamente está haciendo un gasto excesivo de bolsillo, ¿ya? Y en realidad, pues aquí va desde transporte. Decía Fernando que a él le tocan, lo citan para hacer el hemograma para tal hora y le va a salir hasta después y tal vez él va a perder la cita porque cuando lo llamen no le han entregado el examen y al final resulta que va a tener que ir a un laboratorio para ya llevar el examen, si acaso el oncólogo se lo recibe, o si no le recomienda, ve, tráigame pues de afuera, pero está el laboratorio y tal vez un laboratorio de alto costo. En realidad, resumido, si nosotros hiciéramos un proyecto para cubrir el gasto bolsillo de cada uno de nuestros pacientes, necesitaríamos una plata grandísima, pues, para poder cubrir desde que este paciente sale de su casa, ¿verdad? Hasta que llega al hospital y de regreso al hospital, es un gasto excesivo que yo aquí en Nicaragua, yo lo podría calcular dependiendo de la zona, ¿verdad? Porque hay unos pacientes que no pasan ruta, sino que taxi, ¿no? Que le llamamos nosotros y es más caro el costo. Yo te podría decir que ando como por $100, incluso un paciente que viene de la costa norte o la costa sur para venir a traer su medicamento, ¿ya? Y mucho menos que puedas pagar un seguro. Yo que estoy pagando mi facultativo, ¿ya? Que tengo que hacer un esfuerzo muy grande porque ya tengo 50 años, entre poco me voy a jubilar y yo creo que no voy a llegar a mis cotizaciones, tengo que pagar pues porque no trabajo al Estado, no le trabajo a nadie. E incluso aquí, muchachos, ha habido gente que para entrar al programa YPAP ha tenido que incluso renunciar a su trabajo, porque el seguro lo que está cubriendo es nada más tratamientos hindúes o tratamientos de mala calidad. Esa es mi opinión. Eso también está pasando en varios países, ¿no? Creo que tenemos que tomar nota de eso, acerca de lo equivalente. Ya no sé si decirles bioequivalente o cómo, Fer. Sí, el tema ese que mencionó Nelson es una realidad que acá también golpea mucho, el costo que es trasladarse para ir a buscar la medicina y que para determinado grupo de pacientes, inclusive eso, por más que la medicina valga $1.000, $2.000 si la tenga gratis, el costo que puede llegar a representar de $50 para ir a buscar la medicina es inaccesible. Entonces lo que surgió aquí en Argentina fue un proyecto de un certificado de paciente oncológico en tratamiento que pudiéramos tener aquellos que somos pacientes oncológicos en tratamiento y nos permitiera viajar de manera gratuita en el transporte público. Todo el proyecto es muy lindo, tiene el visto bueno de las cámaras de senadores, de diputados, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Transporte,
hasta ahí está todo perfecto. El problema surge es quién se hace cargo del costo. O sea, quién termina siendo realmente el financiador del costo que va a implicar ese transporte público. Y ahí es donde ni el Ministerio de Salud, ni el Ministerio de Transporte, ni el Ministerio de Desarrollo Social, ni ninguna de las áreas implicadas quiere absorber ese coste. Entonces quedó una hermosa propuesta que tenía el beneplácito de todo el mundo, sin poder avanzar porque ninguno de los organismos estatales quiso solventar el financiamiento. Quizás esa misma idea en alguno de los otros países de Latinoamérica puede funcionar. Gracias, Fer. Vamos ahora a escuchar a Francisca y a Rocío. Son de la misma organización, ¿no? Francisca y Rocío. Sí. Tienen que prenderme el audífono. Así, no sé cuál de las dos va a hablar, pero bienvenidas sean a escuchar cómo está el gasto de bolsillo. Están discutiendo quién va a hablar. Hay una conversación fuerte ahí de la Rocío. Grita alguien, no sé. Préndeme el altavoz. Sí, prende. Ahí te mandé una solicitud que para que prenda el audífono, Rocío. Los micrófonos. Hola. Hola. Hola, ahora sí. Es que yo no sé mucho de esto de la tecnología. Un saludo a todos. Hola. Como decía, bueno, antes que nada, buenas tardes, un saludo a todos. Espero que estén muy bien. Acá nosotros estamos en un feriado que ya mañana termina con las fiestas octubrinas. Bueno, ¿qué les puedo decir? Como les decía, como dice Noé, yo también estoy un poco nueva en esto del gasto de bolsillo, pero sí he podido revisar, ¿no? Y veo que Ecuador está en el segundo, hasta el año pasado estaba en el segundo lugar en lo que es gastos de bolsillo, después de Brasil. Eso es lo que puedo, y es verdad, porque aquí los gastos que nosotros tenemos es bastante, porque como decía, si nosotros estamos asegurados, por ejemplo aquí tenemos el seguro que es el IES, que es el que nos pagan a los trabajadores, ¿verdad? Pero también hay el seguro privado, pero por ejemplo a nosotros, como nosotros nos paga la empresa, no representa un gasto, pero las personas que se aseguran ya de manera particular sí es un gasto, porque uno tiene que pagar para poder utilizarlo en lo posterior. Y acá en eso los seguros sí están en unos valores un poquito, están elevados, se han elevado bastante. Y asimismo hay la cobertura, como dicen, ciertos que son el niveles, el 1, el 2, el 3. Entonces hay uno que uno le pagan el 70% nomás de lo que gasta, el otro uno tiene que asumirlo, pero igual así mismo uno le asumen eso, pero también tienes que movilizarte a hacer, como dicen los exámenes, sea que sea particular o sea que sea del gobierno, todos tenemos, son gastos también que salen de nuestro bolsillo, pues. Y de ahí lo que decía también Fernando, sí sería bueno ver como alternativas de que, más que nada para los pacientes, ver de que una manera de que para omitir que ellos gasten y acá cuando van a hacerse ver. Y otra también, mire, por ejemplo, ahorita no hay medicinas en el IES. ¿Qué es lo que hacen? Nos dicen los de farmacia, tienes que venir a ver cuando haya. ¿Por qué? Porque no hay teléfono. Dice, tenemos teléfonos, pero dice, no sirven, están dañadas las líneas. Entonces uno tiene que ir, dice, hoy día voy, y dice, no, vente en unos 15 días. Y es un gasto también, porque es distante, al menos el Hospital del Sur está bien lejos. Por ejemplo, yo, si me voy, pero si yo me quiero ir en un taxi, pongámosle, hasta allá de mi casa son $7, y 7 venidas son 15, pero así mismo si uno también se va en bus, a veces se demora bastante y en el trabajo no te dan los permisos, entonces sí son gastos de lo que tú tienes que ir a ver si hay o no hay tu medicina, y así estamos porque todavía no tenemos, y nos dijeron que el 15 de septiembre iba a haber la medicina, pero hasta ahora nada. Entonces, eso también es otra. Y como dice, para los exámenes y para las citas, a veces no hay la cita que te agendan, vas a ver. Entonces, son bastantes gastos que uno tiene fuera de lo que le apoyan a uno para la medicina.
Y si no hay, te toca comprarla, porque así mismo el doctor a veces te dice, esto sí hay, esta no hay. Y la otra, pero tú como es por tu salud, tienes que comprarla. O sea, y todo eso es lo que, así está la situación en lo que es por acá en Ecuador. Gracias, Rocío. Vamos ahora a escuchar a María y a Mauricio y después vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estamos haciendo con la encuesta de Nelson, que ya Fernando la tiene en pantalla. Así que primero vamos a escuchar a Mauricio y María de Chile. Así que no sé cuál de los dos va a hablar, yo creo que María. María. No, sí, también puede hablar un poquito después Mauricio, yo voy a decir algo. Hola a todos. Sí, como me estoy dando cuenta que todos tenemos el mismo problema, que es los pasajes, la ida cuando uno va a los exámenes, a buscar el medicamento. Estamos todos sufriendo de lo mismo, que tenemos que poner de nuestro bolsillo ese dinero. Además, a veces el medicamento no está y tú lo necesitas en el momento para los efectos secundarios, por ejemplo, que tienes, que estás tomando otros medicamentos y también los tienes que comprar. A veces los medicamentos, ponte tú para el colesterol, para la presión o para tus dolores, porque los medicamentos que nosotros tomamos tienen altos efectos secundarios y ahí el doctor te va dando un medicamento para cada efecto secundario y ahí te dice, bueno, si quieres uno mejor, cómprelo, porque el que hay acá, el que tienen en el hospital, a veces hay otros mejores que tú los puedes comprar, porque no son tan efectivos. Entonces, como que todos tenemos los mismos problemas de gastos extras que no se cuentan, uno no los va viendo nunca saca las cuentas que gasté esto. No formado, ¿verdad? Entonces, esto. Y además, los viajes que a veces hay que se tienen que trasladar muy lejos, como las regiones son grandes acá, hay algunos que se tienen que trasladar 2 horas en bus, entonces esos pasajes también son caros y también derivan en que tú tienes que comer algo cuando vas a hacerte el examen, por ejemplo, son muchas horas que a veces estás en ayuno, entonces tienes que ir a servirte un café o un sándwich, o si es hora de almuerzo, comer otro gasto también de alimentación, entonces son muchos gastos extras. También cuando tienes un examen y quieres que salga más rápido, también te lo tienes que hacer particular porque a veces en el hospital se demora mucho. Entonces, todos esos gastos son extras. Sí, y debiera haber algún subsidio para todo eso extra que uno va gastando. Algún proyecto que sea. Gracias, María. Mauricio, ¿quieres agregar algo? No, básicamente es casi lo mismo que la señora María, pero yo creo que en el aspecto de, por ejemplo, la gente que está dentro de las grandes urbes, yo creo que tiene menos problemas, al menos yo como vivo en Santiago. Tengo los hospitales cerca y claro, pues cuando quiero complementar algún tipo de examen me voy a un lado privado, pero yo creo que la gente que más le cuesta es la gente que vive mucho más alejada de los hospitales. Es la gente que más sufre con esto por el tema de los traslados, porque no están cerca de los hospitales, pero por lo general lo mío es como bien, no es tan crítico. Gracias, Mauricio. Ya, Fer, muéstranos la encuesta y después vamos a pasar a Oscar Alberti. Cada día se ve más joven en el video. Tienes que prender el micrófono, Fer. Fernando. Muy bien. Bueno, díganme si ya están viendo. Ahí está. Sí. Bien, está dentro de la página que tenemos nosotros de Proyecto LMC Latam. Nelson les había compartido el link por el chat de WhatsApp, luego yo por las dudas se los voy a mandar a cada uno por privado, así no tienen que andar yendo para arriba a rastrearlo a donde están. Primero, una breve introducción que dice, en vista de la inequidad en relación al gasto de bolsillo en salud, hemos creado este pequeño espacio temporal para que cada quien plasme su punto de vista en relación al tema tratado. Le agradecemos responder de la forma más clara y precisa y aseguramos una confidencialidad de los datos. Luego está cada una de las preguntas con el cuadro de diálogo donde responder. Las que tienen asterisco son obligatorias.
¿qué es el gasto de bolsillo? Acá no pedimos que googleen, que busquen en Wikipedia, que busquen la definición de la OMS, sino que cada uno escriba lo que considera que es el gasto de bolsillo. Sí tenemos algún tipo de opinión en relación al gasto de bolsillo con la pandemia del COVID, si eso ha afectado, y en una selección, si en ese caso, en el 2020, el gasto de bolsillo que tuvimos aumentó, se mantiene en el mismo nivel o disminuyó. ¿Y qué porcentaje le daríamos a esa variación? Luego, ¿qué consideramos que incluye el gasto de bolsillo? Medicamentos, insumos médicos, lentes, consultas, el traslado, los seguros o pólizas, todo lo que estamos debatiendo en el momento se puede seleccionar una, varias o todas. Si tenemos un espacio para agregar algo adicional que cada uno quiera comentar sobre este tema que estamos tratando. Alguna duda o consulta, tenemos un espacio también contemplado, y el correo electrónico. Apretan enviar y ya está automáticamente enviado. Lo que queremos, si bien ahora lo estamos hablando y lo estamos conversando y esto está siendo grabado y además estamos tomando notas, es que participen de este tipo de actividades, porque va a ser lo que va a nutrir de información este sitio web, y que queremos que sea colaborativo, que queremos que cada uno sepa que lo que está respondiendo se va a hacer reflejado y que es el trabajo de todos. Muchas gracias, Fer. Ahora vamos a escuchar a Óscar Alberti. Si estás por ahí, Óscar. Hola, ¿cómo están todos? Me impresiona lo joven que te ves. Todos tenemos años de conocernos. Es impresionante. Exacto. Sí. ¿Cómo está todo? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Qué bueno. Bueno, aquí en República Dominicana la realidad es subjetiva a muchísimos factores. O sea, como han dicho algunos, a la ubicación geográfica que tengan en su país. Generalmente los pacientes que están en la capital, en Santo Domingo, es muy distinto a la realidad que tienen los pacientes que están en ciudades del interior, obviamente por los factores de transporte, de viáticos en sentido general, la alimentación, todo lo que conlleva que un paciente del interior tenga que venir a la ciudad a adquirir su tratamiento. En el tema, por ejemplo, de coberturas, aquí en los últimos años realmente ha mejorado bárbaramente, porque ya a nivel de la seguridad social, por lo menos en el caso del dasatinib y el Gleevec, por ejemplo, tienen totalmente cobertura por la seguridad social, que los pacientes adquieren terapias de primera línea, de tercera línea. El Tasigna es el único que no está en la seguridad social, pero aquí tenemos todavía una porción del programa GPAP de un mínimo de pacientes, pero todavía ya existe quizás un 7% solamente que está ahí. Ya los pacientes tienen cobertura a nivel de seguridad social, el que labora, y el que no labora tiene una cobertura con el programa de medicamentos de alto costo que tiene el propio Ministerio de Salud, donde si tú no tienes cobertura de seguridad social y si no estás en un programa especializado como es el GPAP, puedes adquirirlo a través del Ministerio de Salud. Obviamente ellos hacen una depuración del paciente y verifican si aparece o no aparece dentro del sistema de seguridad social. Si no aparece, obviamente, si te aprueban la solicitud, tú tienes cobertura. Ya el tema de evaluar realmente el gasto de bolsillo es muy, muy, muy subjetivo a muchísimos factores, a ubicación geográfica, en el caso de los pacientes que tengan seguros, que tengan algún plan complementario, qué tipo de cobertura tenga o no tenga. Los pacientes, dependiendo lo que están en seguridad social o medicamentos de alto costo. Es muy subjetivo quizás medir qué porcentaje sería, pero creo que es la misma realidad que pasa en todos los países latinoamericanos en cuanto a temas de los efectos colaterales que van creando los tratamientos, que van derivando en otros tipos de terapias preventivas, del tema de ubicación geográfica, obviamente de traslado. No tenemos el tema quizás como algunos países de ustedes que tienen que tomar horas y horas de trasladar, porque somos una isla que somos pequeños,
pero obviamente conlleva horas, sí, de traslado de un punto a otro. Básicamente sería eso, realmente, lo que afecta aquí en República Dominicana. Muchas gracias, Oscar. Vamos a escuchar ahora a Gabriel, que podría prender su micrófono y parlante. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Muy bien, muy bien. Bueno, escuchando muy atentamente a todos. Bueno, Uruguay siempre se destaca en la parte de no perder mucho la normalidad. Esta pandemia no se vio reflejada de que hay muchos casos y a su vez también que se haya afectado esa parte del ingreso. Si bien mucha gente fue al seguro de paro, seguro parciales, pero ya hoy por hoy el tema está casi reactivado. Si bien hoy tenemos 270 y pico de casos activos, nada más, o sea, estamos hablando de muy pocos casos. Después en el tema del paciente de leucemia, y bueno, ya el paciente ya tiene una cobertura en caso de que viva en el interior, ya si no tiene para el pasaje, ya el Estado, mediante algo, enseguida se le da la parte del pasaje. Después, en la parte de medicación tampoco hay problema porque ya el Fondo Nacional de Recursos, la cual nosotros ya tenemos, eso está muy resuelto y muy bien aceitado. Todo. Lo único que estamos teniendo problema es lo que dije anteriormente, creo que en otras entradas, es que ya no están dando, el Fondo Nacional de Recursos no está dando el original, sino está dando copias. Si bien la copia es muy buena, porque así está demostrando ser. Entonces, más o menos como que el Uruguay, para el paciente también leucémico, no está haciendo alguna carga más que ponerle que es pagar el BCRBL, que ese sí es un costo bastante elevado, estamos hablando quizás de $150. Eso lo estamos tramitando con el fondo para que, ya como es un requisito para que te den el medicamento, poder ver que por lo menos sea o menor o sin costo. Eso es una de las tantas cosas. Después la parte geográfica, y nosotros estamos hablando de que cruzamos de un lado a otro y tenemos nada más que 500, 600 kilómetros. O sea, no estamos en algo muy distante o muy difícil de recorrer. Si bien acá está casi todo centralizado lo que es Montevideo, pero eso está aceitado y a su vez en algunos casos que no puedan venir a buscar su medicamento se los envía. Entonces, en el caso del costo bolsillo, hoy por hoy hay que decir que estamos casi normalmente. Dale nomás, Fer. Sí, Gaby, me quedaron dos cosas que resalto mucho y que quería que si sabes cómo es, te explayes un poco más. Dale. Llegado a que el paciente lo necesita, se puede cubrir parte del costo del traslado y si no puede trasladarse, le envían el medicamento a su domicilio y eso que va cubierto por el seguro, por el Estado. Sí, a veces son trámites que hace el propio hematólogo, ¿no? O sea, o de lo contrario, alguien que vaya a la consulta o algo así. Y si no, se lo manda el propio hospital, le mandan el medicamento. En caso muy excepcional que no pueda venir por algo, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta, Nando? Y ahí es a través de correo, de un courier. De correo, de correo público. De correo público. Yo voto de que Uruguay nos domine a toda Latinoamérica y pasemos a... Lo mío es más simple, yo quiero irme a vivir a Uruguay, va a ser más fácil. Ya, vamos a escuchar, Uruguay nos mata a todos. A Silvia de Armas, por favor, Silvia, ¿estás por ahí? Buenas tardes para todos, muchas gracias, Felipe. Yo sí llené la encuesta
que ya mandó Nelson. Me pareció muy interesante. Creo que todos coincidimos mucho en lo que representa el gasto de bolsillo para los pacientes. La asociación sí ha tomado acciones desde hace muchos años y nosotros tenemos un convenio de una alianza estratégica con uno de los transportes hacia la región, de una de las regiones más lejanas de la ciudad, y ya tenemos 10 años de que los pacientes viajan completamente gratis, solo pagan un quetzal de ida y uno de regreso, que equivale como a 12 centavos de dólar más o menos. Y nos falta todavía cubrir otras regiones, pero el Seguro Social sí le da a los pacientes una parte del pasaje que les toca a ellos gastar para movilizarse. El programa de la MAX, que es el que tiene mayor cantidad de pacientes cubiertos con GLIVE a nivel nacional, el paciente tiene que ver cómo logra cubrir sus gastos de traslado, y en muchos de los casos los exámenes de laboratorio, a menos que sean los más caros que dejan, que es para controlar todo lo de los exámenes estos de vías biliares y otros exámenes especiales que mandan a hacer algunos pacientes, se los vienen a hacer a la ciudad. De lo contrario, el paciente gasta en hacerse una hematología completa antes de venir a su cita, porque le sale mucho más barato que pagar un pasaje para solo venirse a sacar un examen de sangre. Normalmente en el Hospital San Juan de Dios el paciente tiene que acudir a hacerse su examen 10 días antes de su cita. Entonces es un gasto bastante oneroso. En el otro hospital no. En el otro hospital, en el Roosevelt, el paciente llega y el mismo día que le toca su cita, ese día le hacen su hemograma completo. El PCR, tenemos ya aproximadamente 5 años de estarlo recibiendo totalmente gratis. También el examen de mutaciones se empezó hace como unos 2 años a proveerlo de forma gratuita al laboratorio especializado en este tipo de controles, pero siempre nosotros hemos estado trabajando de la mano con el laboratorio, ¿verdad? Yo creo que es bien importante que como organizaciones de apoyo al paciente nos podamos involucrar directamente con los prestadores de estos servicios para ir viendo cómo llega la ayuda a los pacientes que necesitan y no pueden costearse el examen, ¿verdad? Nosotros cuando empezamos en el 2005 más o menos, nos tocó pagar una prueba molecular que nos costaba $780. La mandaban a Miami. La asociación empezó a hacer los controles de PCR a un costo de $1,500, que eran como unos $200 más o menos, un poquito menos. Entonces, poco a poco hemos ido evolucionando hasta lograr que el laboratorio ya con toda la tecnología de punta que inició los exámenes moleculares en Guatemala, más o menos en el 2010, buscó nuestro apoyo para poder hacer las jornadas de control molecular para poder internacionalizar la prueba, y trabajando con ellos de la mano, siempre los primeros años pagando cada paciente su examen. Pues al poco tiempo ellos lograron gestionar que el paciente no pagara nada a través de un proyecto que ellos presentaron directamente al Ministerio de Salud y a la fundación que sostiene el área social de ese laboratorio. Entonces ahora de esa buena suerte es que el paciente no tiene ese gasto de bolsillo que hacer, ¿verdad? Sí, creo que me quedé corta con el gasto de bolsillo en la pandemia, porque, por ejemplo, los pacientes que se tienen que desplazar del área de Occidente o del Norte, que es el Petén, las Verapaces y los departamentos que están un poquito más retirados de la ciudad, tienen que pagar entre $400 y $500 para que puedan trasladarlos a recoger su medicamento. Entonces, lo que hemos hecho como asociación es ser un puente entre ellos y los médicos y localizar un familiar, un conocido, algo del paciente que viva en la ciudad para que se encargue y les ayude a ir a recoger su medicamento al hospital mientras todo esto se normaliza. De verdad que creo que es muy interesante ese proyecto del gasto de bolsillo, porque
cuando ya vamos a ver plasmado el gasto que el paciente tiene que hacer para poder acudir a sus controles o a recoger su medicamento, nos vamos a dar cuenta y vamos a tener una herramienta bien útil y poderosa para que el médico entienda por qué muchas veces el paciente no puede cumplir siempre en la fecha que le toca estar en su control o en recoger el medicamento. Creo que hasta ahorita pues no tengo nada más que añadir y gracias a todos por compartir cada quien su experiencia. Gracias, Silvia. Es muy, muy interesante lo que ustedes están haciendo. Ahora les vamos a dar la palabra a Reinaldo y después a Patricio, porque son organizaciones distintas y queremos escuchar la visión de ambos. Vamos a darle primero la palabra a Reinaldo, que llegó solamente primero, y después a Patricio. Reinaldo, ¿estás por ahí? Debe estar manejando. Debe estar manejando. Perdón, sí, perdón, buenas tardes. Ahí está. Esa costumbre que tengo de hablar cuando estoy manejando porque ando haciendo actividades como todo el tiempo que me toca hablar con ustedes. No pongo No lo pongo, no lo pongo. ¿Cómo se llama? No, porque me distraigo más. Sí. No, nos vas a marear también si lo pones, Reinaldo. No, sí. Imagínate. Muchas gracias a todos. Saludos a todos, aquí haciendo actividades de apoyo a personas. En base a los gastos de bolsillo en salud, desafortunadamente en México el tema del COVID pegó mucho, principalmente ahorita en este 2020. El otro problema que tenemos es el gobierno que se tiene, que todavía no se entiende el actuar de él hacia la gente más necesitada, que se supone que es su lema. Aquí en México entre un 60-65% de las personas tienen cobertura social de alguna u otra forma. El caso del otro porcentaje, desafortunadamente, son las personas que tienen menor capacidad y de dinero para solventar esos gastos de salud en caso necesario. Otro de los temas es que los centros hospitalarios o de atención en enfermedades de especialidades están muy centralizados. Hay como 5 ciudades en el país, 6, que tienen hospitales de alta especialidad, donde son atendidos los pacientes. Entonces, el gasto de bolsillo muchas veces se va en 3 o 4 veces más de lo que gastarían en estudios de laboratorio y medicina, porque tienen que pagar transporte, hospedaje, alimentación, más dependiendo de los días que estén en las ciudades para ese tipo de tratamientos y atenciones de citas médicas. En lo que se refiere a los pacientes que tienen menores recursos y que no tienen seguridad social, son en las provincias los que más sufren esa situación. Perdón. Son los que más sufren esa situación de falta de atención médica. Desafortunadamente, en los años anteriores que el Seguro Popular en niños, en jóvenes y niños menores de 18 años tenía la atención, en el caso de las leucemias mieloides crónicas y otras leucemias que sí tenían la atención y los gastos en cuanto a medicinas, desafortunadamente con la desaparición del Seguro Popular y el inicio del INSABI, todo eso está en la incertidumbre todavía 2 años después que va a cumplir el gobierno y no se tiene esa certidumbre de que cómo va a ser esa atención. Nosotros hemos tratado de seguir. En junio, el 14 de junio del 2018, hubo una autorización en que 5 leucemias fueran atendidas ya a las personas que no tienen seguridad social, que en ese tiempo era Seguro Popular, que fueran atendidas ya con sus estudios de laboratorio y medicina, sobre todo, en medicamentos de hasta 3 niveles, 4 niveles, que fueran dados, pero desafortunadamente el nuevo gobierno no le da esa atención a ese proyecto y hemos estado
luchando, peleando, solicitando citas con el nuevas autoridades del INSABI para que esa autorización que ya dieron los senadores y diputados y que salió publicado en la Gaceta Oficial sean atendidas, pero pues ha sido difícil, primero por el cambio de gobierno y segundo por lo de la pandemia, que ese es ahora su modo y su pretexto de las autoridades de decir que, pues, que no puede haber reuniones. Desafortunadamente, a grandes rasgos y para que todos puedan participar, es lo que puedo decir yo por el momento, y a ver el Patricio, que también escuché que va a participar, a ver qué más puedo, de él, que tienen más datos más duros, por medio de la Asociación de Lucha contra el Cáncer, tienen datos más fríos, pueden ayudar a entender esta situación del gobierno y del país. Bueno, vamos a primero, gracias Rey, vamos a primero a pasar a Nelson, porque Patricio también está en el metro y no nos puede hablar directamente ahora, pero está atento escuchándonos, así que ahí también saluda a Juanma, que se incorporó hace un rato y no lo había visto, así que ahí está también atento a todo lo que estamos haciendo. Ahí se ve en el metro el Patricio, así que vamos a esperar a que tenga un tiempecito, esperemos que alcance a salir antes que esperemos llegue. que pueda aportar algo. Sí, sí, sí. Nelson, por favor, ¿cómo está Venezuela? Bueno, aquí el caso de Venezuela es, yo creo que como la mayoría de todos los que estamos aquí, bastante difícil todo conocer la situación aquí en Venezuela, pero Mauricio dijo algo que no lo había tomado en cuenta y que es verdad, es una realidad. El que está en la ciudad, el que está cerca de las ciudades principales, el gasto bolsillo es menor que aquellos que están muy lejanos, en este caso. Y se me ocurre de que, por lo menos en el caso aquí en Venezuela, hay pacientes que para ir a retirar el medicamento hasta 2 días se tardan para ir a buscar. Eso lo que implica es que tienen que planificar bien el gasto, lo que es el transporte, alojamiento, lo que es comida, y no es fácil, de verdad. Eso realmente aquí, con esta situación muy particular y con el problema que todos saben de aquí, que tenemos de país, de gobierno y de gasolina, bueno, es triplemente complicado, por decirlo de esa manera. Hay algo muy importante que dijo Rocío, y lo anoté porque me parece que es algo que debemos tomar en cuenta para todas las organizaciones, y es buscar la manera. Ella había comentado de que a veces se da el caso de que el paciente va a la institución para buscar el medicamento y resulta ser que no lo hay, y regresa para luego volver a hacer un gasto adicional. Ahora, se me ocurrió que como organizaciones, como pacientes, pudiéramos buscar la manera entre todos, o sea, las organizaciones aquí, las organizaciones de cada uno de los países, buscar la manera de interactuar con esa persona, con esos funcionarios, con esos ministerios, o esas unidades que dan el medicamento, y buscar la manera de saber cuándo hay el medicamento, y en nosotros como asociación divulgar esa información, dónde, en qué zona lo hay, porque a lo mejor puede ser que en todas las zonas lo haya, pero puede ser que a lo mejor de 10 zonas, 5 estén disponibles y las otras no, porque aquí ha pasado. Aquellas que tengan página web, indicar, mira, en la ciudad tal hay el medicamento, y ya los pacientes buscarán, o por las redes que tienen internas las fundaciones, manifestar de que en esa unidad sí hay medicamento para que el paciente vaya seguro, pues, con ese tratamiento. Con respecto a por lo menos aquellos que se benefician con The Mac Foundation aquí en Venezuela, sí se ha logrado que por lo menos The Mac Foundation mande el medicamento para aquellas personas que son tan lejanas, que están muy lejanas para el acceso del medicamento. Ahora bien, Nelson, un segundo. Nelson, Silvia nos dice que es una tarea para todos nosotros, que es súper interesante, y que ella está haciendo ese puente de información entre los hospitales y los pacientes. Así que su experiencia puede ser bastante interesante para nosotros, Nelson. Por favor, continúa. Después vamos a conversar con ella para ver que nos aporte esa idea para nosotros también tomar los fragmentos de ahí y buscar
aplicarlo en cada una de nuestras organizaciones. Entonces, como decía bien, el Demar Foundation sí suministra medicamentos y lo manda para aquellas instituciones, para aquellos pacientes que ya han sido beneficiados. Ahora bien, los nuevos pacientes obligatoriamente tienen que desplazarse a la capital, obligatoriamente porque es la primera vez y es un requisito de ellos. Otra de las cosas que aquí en Venezuela está pasando también, que hay muchos profesionales de la medicina, especialistas, oncohematólogos, hematólogos, que se han ido del país. Eso le genera un problema adicional al paciente y genera también un gasto adicional en buscar, en ver qué nuevo médico pueda verlo. Y que el médico lamentablemente cada uno tiene sus puntos de vista y no estará de acuerdo con algún tratamiento en particular o algunos exámenes adicionales que vaya a requerir, porque para todo paciente nuevo o todo paciente con un nuevo médico, el médico va a exigir una cantidad de exámenes adicionales para él saber en qué condición se encuentra, aunque el paciente lo sepa. Esa es la situación aquí en Venezuela y es lo que estamos viviendo actualmente. Muchas gracias, Nelson. Por último, y no menos importante, por supuesto, vamos a pedirle a Silva Díaz, ya que José va a cerrar esta reunión, que nos cuente cómo está Costa Rica. Hola, amigas, amigos, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, con respecto al gasto de bolsillo para Costa Rica, que Fernando hablaba sobre lo de la definición OMS, ¿verdad? Y hay un bemol porque hay personas que ante un primer diagnóstico, ¿verdad? Sintomatología de algo, se van y consultan al médico privado. Eso es una parte donde hay un incremento en el último quinquenio, decenio, de eso. Con respecto a ese gasto del bus, de la alimentación, del hospedaje, como decía Mauricio, hay dos aristas. La parte rural, ellos tienen un beneficio, digamos, con las personas de escasos recursos. ¿Cuál es el beneficio? Que ellos de 50 kilómetros en adelante, el Seguro Social les aporta el transporte, la estadía de la noche que requieran para estar en la ciudad antes de los exámenes o antes de la cita de hematología o el tratamiento. Y luego la comida, cuando le subvenciona dentro del hospital, cuando van a citas o ya eso está, como son personas identificadas, el seguro los anota y cuando pasa el desayuno le dan a ellos, porque yo he estado ahí y no me dan a mí, le dan a ellos. Igual para el almuerzo y la merienda de la tarde, si todavía están ahí, entonces les dan sus comidas dentro del hospital. Y luego, eso de los 50 kilómetros, entonces en la zona urbana no nos aplica ese beneficio a nosotros. En las personas en pobreza extrema o que están desempleadas, con el trabajador social del hospital, les hacen una salvedad durante 6 meses y entonces les dan el beneficio, pero hay que hacer un trámite. Y hospedaje y alimentación ya. En la zona rural pasa eso, nada más la trabajadora social debe intermediar y pues la persona aportar. Pero por lo general nosotros tenemos que de oficio pensar en eso del autobús o en el taxi o en el Uber y la alimentación también sin requerir. Si no la traemos de la casa, tenemos que comprarla. Y hospedaje, la zona rural, urbana, somos los más beneficiados. Tenemos los hospitales a media hora de las casas, entonces eso casi nunca se va a incurrir en ese gasto. Y luego, con lo de la pandemia, lo que les benefició a la zona rural fue el no traslado. Hubo mucha telemedicina, ha habido bastante, aunque se han suspendido citas, ellos en esa parte se vieron beneficiados. Luego las farmacias implementaron una metodología que es que llevan los medicamentos al centro de salud más cercano de la persona. No en todo el país, pero sí hay algunos hospitales que están beneficiando a todos. Igual depende del regente, de esa apertura que tenga, le da miedo, no le da miedo mandar el medicamento de alto costo
¿verdad? Por correos, entonces hay que viajar al hospital. Pero sí en algunos, en la zona, digamos, más lejana, que es como Limón o como Guanacaste, 4 horas No de ingresó, viaje, sí, de entonces, Cerroco. sí, entonces a ellos ¿sí me oyeron? Sí, sí. Felipe, sí, ok. Sí, sí, Digamos, en ellos se beneficia eso que las farmacias, entonces, la primera receta que uno recibe el día de la cita médica y los otros meses la mandan nosotros les llamamos aquí los CEBAIS o Centros de Atención Primaria, que están cerca, ¿verdad?, de donde uno vive, ahí mandan los medicamentos. Entonces eso vino a bajar el costo de los viajes mensuales por el tratamiento. Los PCR igual los cubre el Seguro Social, por dicha ahora, tanto ese como el de mutaciones. Muchas gracias, Silvia. Sí. Noel nos dice que en el caso de él ingresa los medicamentos al país, así que él tiene muy bien controlado la farmacia y La entrega. cómo la entrega. Exacto. Y Patricio nos pide disculpas porque sigue en el metro, ¿cierto? Pero nos va a hacer la encuesta y nos va a mandar toda la información. Bueno, nos falta todavía Colombia, Perú, Bolivia, ¿cierto? La información de ellos se las vamos a pedir personalmente. Y José nos va a comentar ahora de lo que queremos hacer en la próxima reunión, a quién queremos invitar para que podamos tener una conversación también y empezar ya a tener algunos resultados. José. Gracias, gracias. Muy interesante lo que nos han contado todos los que han participado. Cuando empezamos el estudio del gasto de bolsillo, resulta que en el mundo de las publicaciones científicas se usa una definición que es la de la OMS, que no incluye las cuestiones de transporte. Entonces, el gasto de bolsillo es muy fácil de cuantificar en el mundo desarrollado porque hay unas fórmulas que permiten saber cuál es el nivel. Encontramos unas publicaciones, Chile desde hace como 5 o más años es el país donde hay más publicaciones sobre gasto de bolsillo. No sabemos por qué, pero en Reclamamos. Los países de la OCDE, de la Organización de Cooperación Internacional, de la OCDE, que pertenece a Chile, Perú, México, Costa Rica ahora recientemente, ellos recomiendan a todos los países que pertenecen a esa organización que el gasto de bolsillo no debe pasar del 20%. O sea, los pacientes no tienen que aportar más del 20% para recibir un tratamiento. Pero esos gastos de bolsillo que ellos mencionan no implica o no incluye los transportes y todo lo que... El transporte es algo que depende mucho de dónde vive el paciente, entonces no es lo mismo para todos los pacientes, es algo que debemos contabilizar por aparte nosotros y vivimos que es uno de los más importantes conceptos. Entonces, para no enredar las cosas y poder hablar con la gente con la que tenemos que pelearnos por eso, es mencionar directamente que es el costo del transporte. Para mucha gente nosotros sabemos aquí en Costa Rica que no es, que es un país muy pequeño, como mencionaba Gabriel, que es similar a Uruguay. El tiempo de viaje del lugar más alejado a San José es como de 4 horas solamente, entonces el costo tampoco es muy elevado y aún así se cubre, o más bien por eso será que lo cubre el Estado, porque es realmente un costo menor. En Colombia, para ir de ciertas ciudades a otras, hay que pagar avión, ¿verdad? En Perú también, en Argentina también, en Chile también, o sea, esos costos en esos países son significativos para ciertos pacientes. Y hay estudios de otros tipos de cáncer, no del MC, pero sabemos que tiene que ser, que afectarnos también, en donde los pacientes mueren porque sencillamente no pueden estar viajando a los lugares donde dan el tratamiento. Entonces ellos, por un costo, un asunto de no poder pagar ese costo de transporte, no pueden recibir el tratamiento y mueren por eso, por falta de tratamiento.
Entonces, este es un tema interesante y importante para saber lo que pasa con los pacientes, de LMC desde el momento en que son diagnosticados y los impedimentos que tienen para poder acceder a los tratamientos. Es muy diferente alguien de ciudad que alguien del campo. Es muy diferente para alguien, como Fernando anotaba el otro día, de la raza. Sabemos la población indígena en muchos países del continente nuestro no están asimilados enteramente al sistema del país, al sistema de salud. Ellos tienen su propia medicina, la medicina tradicional, muchas veces nunca son diagnosticados porque no acceden a los sistemas de salud normal. Para ver un especialista tienen que desplazarse a ciertas ciudades y eso no lo hacen. Entonces, hay una gran cantidad de población desprovista de atención. Ok, ya pasando en otras cosas, en la próxima reunión tiene que ver con lo siguiente. Cuando ustedes iban a venir a Costa Rica a la conferencia de CML, el plan era traerlos un día antes. Entonces, durante ese día íbamos a ponernos de acuerdo en muchas cosas. Nosotros nos conocemos desde hace muchos años. Hemos estado en múltiples reuniones y en las organizaciones de nuestras se conocen desde hace mucho tiempo, pero nunca hemos estado con proyectos propios. Nunca hemos definido metas propias y no sabemos lo que podemos lograr si nos conformamos como somos en una entidad que representa a muchos países, a los pacientes de muchos países. Entonces, es importante sacarle provecho a esa amistad que tenemos y a ese conocimiento que tenemos y a esa relación que nos une, en este caso la LMC, para obtener provecho y alcanzar mucho más y ponernos metas. Entonces, en esa reunión que teníamos en Costa Rica, la intención era esa, definir esas metas, darle voz a todos ustedes para que propusieran ideas de qué necesitamos y cómo lograrlos, cómo hacer para trabajar juntos y lograr esas metas. Estas reuniones que hemos estado haciendo virtualmente ahora ha ayudado mucho a definir eso, a definir esas metas, esos anhelos, esos problemas, y identificando los problemas ya sabemos lo que hay que arreglar. Entonces, o en la reunión de Costa Rica que íbamos a tener, teníamos 2 talleres a los que yo le tenía mucha esperanza. Uno de esos talleres era de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la oficina aquí en San José, la sede en San José, pero los problemas que atiende abarcan toda Latinoamérica. Entonces, la Corte Interamericana, ellos estaban felices de hacer el taller con nosotros porque ellos ya han atendido muchos casos de acceso de medicamentos en otros países de Sudamérica y Latinoamérica. Entonces, ellos vieron que es una problemática activa e importante, y entonces ellos estaban muy contentos de darnos el taller en donde nos iban a enseñar cómo formalizar un caso ante la corte, los papeles que había que buscar, los documentos que había que buscar, las pruebas documentales, todo eso. Entonces vamos a la próxima reunión, vamos a tener un taller con ellos o una conversación con ellos en donde el taller que nos iban a dar era como de 2 horas, así que, y nos iban a dar mucho material impreso. Entonces, en el conversatorio que vamos a tener, vamos a tener una reunión con ellos, no sé si de 1 hora, en donde nos van a contar justamente esos procedimientos para ir entablando relación directa con ellos de cada uno de ustedes. Entonces, es diferente ya después analizar con ellos casos específicos, que ellos pudieran asesorarnos de cómo llevar a la corte un caso. En segundo lugar,
vamos a tener, teníamos previsto un conversatorio con la Organización Panamericana de la Salud, la representante en Costa Rica. Ella quería darnos un mecanismo de compra de medicamentos que ellos tienen instaurado en toda Latinoamérica. Entonces, ese mecanismo de compra de medicamentos involucra casi todos los países de Sudamérica y de Centroamérica. Cuando los países le dan a ellos la lista, o ellos tienen una lista de medicamentos que ellos someten a licitación y obtienen muy buenos precios, entonces los países se han beneficiado mucho. Entonces nosotros queríamos que el imatinib se metiera en esa lista. Y entonces ellos, el imatinib ya está en la lista de la Organización Mundial de la Salud, que era uno de los requisitos que ellos pedían. Y lo otro es que los países estuvieran anuentes a comprar el imatinib a través de ellos. Entonces esa era una oferta que ella quería hacernos a ustedes para que ustedes pudieran transmitir esa posibilidad en sus respectivos países. Entonces, a manera de ejemplo, Costa Rica y Centroamérica hicieron un mecanismo que se llama el Comisca. El Comisca empezó comprando los medicamentos del SIDA. El medicamento del SIDA a Costa Rica le costaba $200. A Nicaragua y Honduras y otros países de Centroamérica les costaba $500 por paciente por mes. Entonces, el ministro de Salud de Costa Rica, o una ministra en ese tiempo, dijo que eso era inaceptable, y entonces fue cuando instauró lo del Comisca. Entonces, hicieron compras conjuntas del medicamento del SIDA y al final la licitación salió en $100 para todos los países de Centroamérica. Entonces, nosotros nos beneficiamos porque bajaron de 200 a 100, pero los demás países de Centroamérica, que son aún más pobres, que les cobraban $500, fue mucho más significativo la reducción en el costo del medicamento a $100, que todavía se mantiene en ese nivel. El imatinib se sacó a concurso el año pasado en el Comisca porque ya venció la patente. Entonces, de $3,000 que pagábamos nosotros, se pasó a pagar $214 por el mes de imatinib. Un caso especial fue República Dominicana, porque República Dominicana se había metido al Comisca como observador. Cuando República Dominicana vio los precios que estábamos pagando por los medicamentos y los que ellos estaban pagando a las farmacéuticas, inmediatamente solicitaron acceso pleno al mecanismo y ahora se benefician de las compras de medicamentos a través del Comisca. Hay un caso especial con Ecuador, Francisca, Rocío y Juanma. Ecuador está desde hace muchos años como observador en el Comisca. Ecuador antes pertenecía al sistema de compras del Cono Sur, que les permitía hacer unas compras conjuntas de medicamentos también cuando estaba Hugo Chávez manejando la región, y ellos obtenían buenos precios. Sin embargo, eso ya se terminó, ¿verdad? Entonces, una posibilidad que tiene Ecuador es solicitar acceso a las compras del Comisca. En la lista de los medicamentos que se trasiegan lo tienen que tener y están ahí en internet, y el ministro de Salud yo creo que asiste a las reuniones, solo que nadie lo obliga a que compre los medicamentos. Entonces, José, dime. Así rapidito, nosotros tuvimos un problema con lo de Comisca porque ahí el Ministerio de Salud se comprometió, firmó, puso su firma que iba a comprar tratamientos imatinib en su momento, y después ellos se retiraron aún con la firma, José. Sí. Entonces, sí, estos países nuestros, ¿verdad?, más con esta política de ellos, son firmar me harán, cumplir jamás. Entonces tuvimos que hacer una presión, ¿verdad?, ante el Ministerio de Salud para que ellos honraran esa firma como Estado de Nicaragua. Pero eso sirvió, sí, más que todo, como dice, vamos a comprar, pero no nos sigan molestando. Así que Nicaragua, sí, se retiró. Yo no sé si Nicaragua está siendo beneficiario con otros medicamentos
y no con el Limatini. Y de esta noticia que me estás dando, que el retiro de Limatini de la lista de Comisca fue porque venció su patente, no lo sabía. Está buena esa aclaración que dice. Sí. Antes no se podía negociar porque el Comisca no podía negociar genéricos de un medicamento que tiene patente. Pero ya una vez vencido la patente, sí pudieron incluirla. Lo otro finalmente es que en un mes más o menos vamos a tener la conferencia virtual de la CML. Entonces, esta vez siempre ha sido un problema enviar a la gente a Europa y solo hay un campo, una beca y todo esto. En este caso, vamos a tener varios campos por organización. Todavía no se sabe cuántos. Ayer oí que estaban hablando de 5, pero unos se oponen que sean tantos. Pero ya tener 2 o 3 campos en poder atender la conferencia, eso será maravilloso porque ustedes no imaginan la calidad de las conferencias de los médicos que van allí. Los médicos que estaban supuestos venir a Costa Rica van a estar presentes en la conferencia virtual y vamos a tener una pequeña exposición de Drucker otra vez. Entonces, vayan anotándose. Yo diría que 5 por organización sería bueno, un buen número para que vayan pensando en 5 personas por la organización para que se vayan anotando. Una vez que estén anotados, ya no los van a desanotar. Yo no me encargo de eso, pero para que vayan pensando en seleccionar a 5 personas. Va a ser en español, ¿verdad? Por supuesto. Así que la traducción va a ser en español, creo que unidireccional. ¿No? Yo creo que no va a ser bidireccional. Pero siempre podemos usar el chat para hacer preguntas y Celia, yo o cualquier otro puede plantearlas en inglés sin ningún problema. Eso es todo lo que quería decirles. Felipe. Gracias José. Bien, tenemos hartas actividades, entonces tenemos que prepararnos. Mi visión, y creo que es la visión de todos los que estamos trabajando en esto, es que hagamos no una federación, sino que hagamos un cono sur armado, agarremos el modelo uruguayo, que todavía me apasiona, ¿cierto? Y lo reproduzcamos en todos los países. Y de cada una de las experiencias de Silvia, de Noel, de María y cada uno de nosotros que estamos trabajando en esto, podamos generar una idea común y esa idea común generar un documento para entregárselo a nuestros gobiernos. Y es por eso importante que sigamos asistiendo a estas reuniones y sigamos conversando entre nosotros, para que este documento tenga la potencia y la firma de cada uno de nuestros países. Sin más y respetando los horarios que nos habíamos comprometido, Rey tiene la mano levantada hace rato, pero no estoy seguro si quería hablar o apretó mal el botón. No sé si Rey nos puede hablar. No, perdón. No, sí quería hablar respecto a lo que mencionaban que... Rey. Sí quería hablar, perdón, de lo que mencionaban de que los pacientes o nosotros, no sé si en todos los países exista el que tú vas y hay falta de medicamento, tú pongas una queja o algún comentario con el hospital primero y luego te lo atiendan. Yo aquí en México acabo de sufrir que 3 semanas tuve que andar peleando con hospitales, médicos, autoridades del Seguro Social, con idas y vueltas, y es un gasto excesivo el que hice. Yo en 3 semanas tuve que moverme como 6 veces, 2 veces por semana para ir a que lograr 3 semanas después justamente crear el medicamento a mi esposa. No sé si en todos los países se haga de que metas una queja y te lo resuelvan inmediatamente. Aquí en México, desafortunadamente, se echan la culpa y la bolita unos a otros de las autoridades, tanto médicos, hospitalarios y a nivel institucional federal, que nadie tiene la culpa, pero nadie te resuelve también nada. Entonces, si son esos gastos excesivos, sí, eso son los que también generan mucho más. Agregarlo a la encuesta, quizás va a hacer una encuesta especial acerca del tiempo de demora de respuesta a los reclamos. Sí. Oye, nada más en cuanto a lo otro de ahorita que estaban mencionando de inscribir a 5 personas, ¿hasta qué fecha se tiene para inscribirlas?
¿Y tienen que ser de mesa directiva o nada más o también pueden ser pacientes que se interesen? Ok, la discusión está en eso. La organización CML Advocates Network está orientada a dirigentes. Entonces, los de junta directiva calzan dentro de todos los de junta directiva calzan como dirigentes o advocates de pacientes, sin duda. No se quiere mucho que los pacientes se metan a la inscripción, porque no se sabe, esta es la primera vez que se va a hacer y no sabemos las consecuencias de tener 300 personas en la conferencia o 500, no se sabe si eso va a afectar o no. Ayer no teníamos claro eso en una discusión que tuvimos sobre cuántos aceptar. Sin embargo, por ejemplo, nosotros en Agalemo tenemos una doctora, es paciente, ella queríamos que estuviera en la conferencia. El esposo es farmacéutico y muy interesado, entonces queríamos que estuviera también. Entonces, en la conferencia de Costa Rica yo había alcanzado un acuerdo para tener 10 campos para pacientes de nuestra organización. Al final nos aceptaron los 10 campos, no permitieron o no les dejaban ir al paseo, no les dejaban ciertas comidas, pero solo el hecho de asistir ya era una ganancia. Yo creo que en este caso, hablemos de 5 inicialmente y ustedes a criterio seleccionen las personas que más pueden aprovechar la conferencia. Son 3 días, 4 horas al día, viernes, sábado y domingo, dentro de un mes. Esas 4 horas nos toca a nosotros temprano. En Costa Rica va a ser de 6 de la mañana a 10 de la mañana. En Sudamérica va a ser 1, 2 o 3 horas más tarde, así que en México va a ser temprano, de 6 a 10 de la mañana. Ok. Así que yo diría que el máximo que podemos pensar en inscribirse son 10 personas. Así, procedan a inscribir y después vemos el problema que se hace, pero no creo que nosotros tengamos mucho problema en dejarlo abierto y yo creo que el número que se va a aceptar al final van a ser 10. El problema es que hay organizaciones en Asia que tienen 2,000, 3,000 pacientes, que si se les pone abierto la invitación se van a meter, entonces, pero yo creo que 10, 5 o 10 para nosotros es algo razonable, así que gracias, José. procedan a Silvia de Arma nos dice que está totalmente de acuerdo en que sean solo representantes de la Junta Directiva, si no va a ser difícil para ellos. Es una buena posición. Y Silvia Díaz le puso la mano. Silvia. Tienes que prender tu micrófono, Silvia. ¿No? Silvia, ¿La mano? soy yo. Yo también levanté la mano, no sé a quién de las dos nos diste la palabra. Pero tú levantaste la mano, por favor, bienvenida. Por favor. Sí. Ok, gracias. No, es que no escuché para cuándo es la próxima reunión. A mí sí me gustaría que nos avisaran por lo menos con 8 días anticipados. Porque pues yo el fin de semana, créanme que tengo muchísimas cosas familiares y hoy sí me fue bien complicado porque mi esposo viaja a las 4 semanas y viene los viernes o los sábados en la mañana. Entonces me gustaría, porfa, que nos avisen con un poquito más de antelación para poder adelantar otras cosas de la casa o de alguna otra actividad que tengamos en camino. Muy importante, Silvia. Sí, te agradecemos. Costó generar el día ahora, pero ya para el próximo mes vamos a tener mucho más tiempo para el aviso. Okay. Así que no te preocupes, también nosotros lo percibimos así. Felipe. Perdón, ¿quién me habló? Gabriel. Gabriel. Yo creo que en algún momento toda América Latina se va a tener que dar una discusión, porque una de las fortalezas del Uruguay es la centralidad del medicamento, que es un Fondo Nacional de Recursos, la cual es el único órgano
que da los medicamentos de alto costo. Entonces me parece que esa discusión y ver qué posibilidad tenemos la incidencia en los gobiernos para poder empezar a trabajar todos unificando como único organismo, por lo menos, que pueda estar dando medicamentos, en el caso de medicamentos, ¿no? Me parece que tenemos que dar esa discusión porque la fortaleza del Uruguay es eso, es que el Fondo Nacional de Recursos es el único órgano, entonces es el que hace tanto privado, público, es él. O sea, el que autoriza, el que uno llama por teléfono si está autorizado, si no está autorizado. Entonces me parece que es una de las fortalezas que tiene Uruguay. O sea, tener como una centralidad. Entonces me parece que quizás, me parece que tampoco es difícil, o sea, si uno se entra en cómo está organizado el Fondo Nacional de Recursos, tampoco es algo muy difícil, porque está dentro de la órbita privada y órbita pública. O sea, yo no creo que capaz que pueda llegarse a ser un Fondo Nacional de Recursos en todos los países, pero me parece que tenemos que lograr la parte de la centralidad. Muchas gracias, Gabriel. Yo creo que por ahí vamos. En Chile también está la ley de medicamentos de alto costo, que no es tan buena como Uruguay, pero que por lo menos ya vamos en ese camino. Amigos míos, nos quedan muchos temas para conversar, muchos temas para organizarnos. Creo que estas reuniones son tremendamente productivas para hablar de América. Y yo creo que después con José podríamos invitar a representantes de otros continentes para que ellos nos cuenten la realidad de ellos, para llenarnos de información, ¿cierto? Y nos vemos el próximo mes en la siguiente reunión. Llenen la encuesta y nosotros vamos, ahí Nelson nos va a generar un gráfico bonito para que podamos entender cómo está pasando la realidad en cada país. Y vamos a agregar todos estos nuevos elementos que estamos integrando con esta conversación que tuvimos todos. Les agradezco mucho. Yo les voy a pedir que prendan las cámaras para poder sacar una foto del grupo y poder así tener una foto de todos nosotros. Y bueno, recordar este momento que es histórico como siempre. Así que vamos a pedirles que abran las cámaras, todos los que puedan, por supuesto. Y vamos a tomar una foto. Yo creo que ahí ya estamos como todos. O sea, comprendemos que Silvia no puede, así que sonrían y saquemos una foto. Okay. Fernando ahí, ¿para cuándo nos va a mandar el enlace, Fernando? Y la ahorita. Sí, se los volvemos a mandar uno a uno. Fernando va a estar encargado de mandarle el enlace de la encuesta a cada uno. Y obviamente vamos a preparar nuevas preguntas para todos en base a lo que hemos conversado hoy día. Así que muchas gracias por su tiempo. Yo sé que este es un esfuerzo tremendo para cada uno de nosotros. Un abrazo, Gabriel. Y un abrazo para todos ustedes. Ok, saludos a todos, muchachos. Que estén bien. Muchas gracias, saludos y un abrazo. Y descansen el resto del fin de semana. Y buen Gracias. fin de semana de descanso tengan. Ha sido una charla enriquecedora para todos. Gracias, Francisco. A pesar que parece que todos tenemos el mismo problema. Así es. ¿No? Así es. Y le agradezco mucho porque esto nos ha dado, digamos, como una luz para cómo seguir nosotros trabajando en este problema que tenemos aquí también en Ecuador. Sí. Muchas gracias, Francisca. Y Nos más vemos todos. adelante, Cuídense. con lo que ustedes van a hacer, nos va a salir mucho mejor. Gracias, gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes. Chao, Chao, Felipe. Chao, Francisca.